Hola mis queridos amigos, una feliz noche o mañana o tarde, no sé en qué momento usted me está viendo en este momento, valga la redundancia, desde el país donde esté. Bueno, en esta oportunidad quiero que me acompañen a hacer unos ejercicios de brazo y espalda porque miren, la grasita. Y bueno, y como el audio no es muy bueno, de aquí en adelante les voy a grabar por micrófono, ¿ok? Así que bueno, quédate conmigo y acompáñame a bajar estos gorditos y esta grasita de la espalda. Así que brevemente, mientras estamos aquí, voy a contarles una historia, lo que le pasó al amigo de un amigo. Si usted es padre de familia y si usted está en un proceso de divorcio con su esposa o si usted está en ese tema de peleas, por favor, no metan a sus hijos en la mitad. Y esto que les voy a contar es bien feo porque le pasó a una compañerita mía cuando yo estudiaba, hace muchos tiempos atrás. Y si usted es padre, por favor, solo por ahorrarse unos centavos, no le desgracie la vida a sus hijos. Así que bueno, quédese conmigo y le voy a contar el chismecito. Bueno, esto lo voy a grabar con este microfonito porque el sonido allí está muy fuerte. Entonces, bueno, les voy a contar la historia que le pasó a la amiga de una amiga. Estas experiencias yo las cuento para que tomemos conciencia y aprendamos a no hacer lo mismo. En este caso, si usted es padre de familia o madre de familia y está en un proceso de divorcio, separación, donde hay dinero involucrado, donde a usted lo están demandando por alimentos o usted está demandando por alimentos, por favor, no haga esto. La experiencia es la siguiente. Cuenta la experiencia de esta persona que ella tenía alrededor de 11 años y sus padres pues estaban en proceso de manutención. Al papá lo estaban embargando porque el papá, por conciencia propia, no daba el dinero que correspondía para pues el alimento y las cosas básicas de ella y sus hermanos. El punto es este, mis queridos amigos. Esta niña de 11 años creía en su padre. Jamás se le pasó por su cabeza que su padre la iba a utilizar para ahorrarse unos cuantos pesos y haberle desgraciado la vida, no tanto a ella, sino también a sus hermanitos. El punto es que un día este señor, que parece ser que era policía, se presenta en el colegio de la niña. Y obviamente, imagínense, para esa niña ese papá era su héroe, era su todo. Y la alegría tan grande de ver a su papá. Y resulta y resalta que el papá llega con una cantidad, para esa época, muchísimo dinero. Y da la casualidad que obviamente esa niña y sus hermanitos estaban pasando por hambre literal, o sea, había días en que ni comían. Ahora imagínense que su papá llegara con esta cantidad de dinero y le dice: ten, esto es para ti y para tus hermanitos. Pero aquí está lo ruin, el engaño a una niña de 11 años, a una niña que creía en su padre. Le dijo: pero me tienes que firmar este papel pues para que quede constancia de que yo te entregué este dinero. Imagínate un niño que está pasando por hambres, necesidad, que cuenta ella que hasta casi la estaban sacando del colegio porque debía muchas mensualidades, no tenía ni zapatos. Su mamá tenía que comprarle ropita de segunda, y no es que eso esté mal, sino que su papá sí se estaba dando la gran vida. Y su madre, escasamente con lo que podía trabajar, les podía dar algo de comer. Así que, mis queridos amigos, ¿qué pasó con todo esto? Resulta que el señor, el papá de esta niña, engañó a su propia hija de 11 años, ya que la niña, al firmarle este documento, parece ser que iba a eximir al papá de que lo embargaran. Esto era una prueba falsa, obviamente, para mostrarle al juez de que su papá sí los estaba manteniendo. O sea, por favor, no sean tan ruines. No sean tan ruines, no abusen del amor y la confianza que les tienen sus niños a ustedes como padres o como madres.
Este señor con este documento fue al juez y obviamente casi no lo embargan, no lo obligan a darle de comer a sus propios hijos. Así que mis queridos amigos, si usted está en una situación de estas, por favor, no usen a sus hijos de esta manera. No es justo con ellos. Si ustedes como adultos tienen situaciones, arréglenlas ustedes, pero no metan por la mitad a sus hijos. O sea, ya hemos tomado malas decisiones, no sigamos arrastrando a nuestros propios hijos en nuestras pésimas decisiones. Así que bueno, ya saben, esto le pasó a la amiga y una amiga. Una historia muy triste. Así que bueno, estas historias yo las comparto para que tomemos conciencia, vuelvo y repito, y no volvamos a hacer lo mismo. Mis queridos amigos, como pueden notar aquí, además en la sección que les estoy mostrando de trabajar brazos y espalda, ustedes saben que yo pasé por un accidente en el cual sigo aún recuperándome, pero noten el balance que tengo. Noten que todo el tiempo lo que ha pasado, que he estado grabando, y me he mantenido, me he sostenido. Así que bueno, yo quiero darle esperanza a muchas personas además que están pasando por un mal momento, que miren, con trabajo fuerte, diario, sí se puede salir adelante y se pueden tener no solamente resultados físicos, sino mentales, para poder nosotros desde nuestro presente empezar a forjar un mejor futuro. Así que bueno, aquí quedé súper cansada. Aquí les voy a dejar escrito los tres diferentes ejercicios que hice. Así que bueno, les mando un besito y aquí ya va a empezar a hablar esta. Ya se fue la bulla. Un besito pues, chao. Bueno, mis queridos amigos, les cuento que estoy muerta de cansancio, pero contenta por haber